Muy buenos días. Continuando con la lectura de la palabra del Señor, tempranito en la mañana, capítulo 26. Vamos a leer por la gracia de Dios, por su gracia, 15 de los primeros versículos de este capítulo. Como siempre, esperando que el Señor nos hable para conocer su corazón, para entender su carácter y para poder ir moldeándonos a la hechura de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra. Pongan atención a eso. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, le hizo caso, fue obediente. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y vea lo que dice aquí. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, Isaac, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y este último verso, que vamos a seguir la línea en la próxima ocasión, pero con esto terminamos. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. De nuevo, este último verso lo vamos a expander más con los subsiguientes versículos. Y esto, queridos hermanos, familia de la fe también, es palabra del Señor y lo creemos ser verdad. Y esperamos que el Espíritu Santo de Dios nos hable el día de hoy. Pues bien, 15 versículos, pero que nos hablan de algo muy interesante, muy importante para nosotros entender una vez más el carácter de Dios. Primero empieza el capítulo con: hubo un hambre en la tierra, y nos hace recordar que lo mismo sucedió con Abraham, con el padre de Isaac. Hubo un hambre en la tierra, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el verso 12 podemos ver que después de que lo que ha pasado
con la promesa que le dio o que le ratificó. Dios a Abraham, su padre, se la está diciendo una vez más a Isaac. Y fíjese qué interesante. Una de las cosas era como lo que sucedió con Abraham. Él, cuando hubo una hambruna también, él decidió irse a Egipto. En ese caso, Dios no lo detuvo. En este caso sí. Dice que se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas. Y de nuevo, quizás Isaac, obviamente, siguiendo los pasos de la historia de su padre, que le había contado que en un tiempo había una hambruna y que yo me fui a Egipto con tu madre, él pensaba hacer lo mismo. Pero Dios se le aparece y le dice, no te muevas, quédate aquí. Una muestra de fe de parte de Isaac, el buscar hacerle caso. Porque obviamente no se veía una salida, había una hambruna, había una sequía. ¿Cómo iban a sobrevivir? Qué importante es la obediencia a Dios cuando escuchamos su voz. Y le vuelve a rectificar en los versos 3 y 4 la promesa y la bendición que a través de él se multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo, lo que hablábamos el día de ayer en la versión en inglés, y daré tu descendencia a todas estas tierras y todas estas naciones. Pero dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, así como tú, Isaac, estás escuchando mi voz, Abraham oyó mi voz. Así quiero que tú también la escuches, pero que no solo la oigas, que la escuches, que pongas atención y que tomes acción al respecto. Porque guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos. Básicamente ese precepto, esos mandamientos, ese estatuto, era serle obediente a Dios cuando Él hablaba con ellos. No había la ley establecida como tal. Recuerden, esa vino más con Moisés, más adelante en el libro de Éxodo. Pero esto me recuerda también el mismo carácter de Dios que en otra parte de la Biblia también aparece. Y era en 1 Samuel 15, cuando básicamente Dios está desechando a Saúl por su desobediencia, después que le mandó a hacer algo y él no lo hizo. Y en la voz del profeta Samuel le dice en el verso 22, 1 Samuel 15, 22, y le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Se refiere a los sacrificios que le podía dar el pueblo a él, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En otras palabras, Isaac quería tener el favor de Dios en cierta manera. Dios da su amor incondicional y su amor y su favor a quien Él quiere, su misericordia a quien Él quiere y quien decide. Pero qué importante que nos está diciendo algo que hagamos. Como le decía a él, en vez de verte irte a Egipto, quédate ahí. No te muevas. Qué difícil a veces cuando tal vez las influencias externas, como la hambruna en este caso, o las palabras en el oído de alguien que uno piensa que tiene confianza con uno, puede crear una decisión que tal vez no es la que Dios quiere. Entonces, qué importante que se quede ahí. Qué importante es la obediencia. Pero aún en medio de la obediencia, ¿verdad? Ahora nosotros sabemos que no tenemos que mentir. Pero ¿qué es lo que hizo Isaac? Hizo exactamente lo que le había pasado a su padre Abraham con Sara cuando descendió a Egipto también y cuando estuvo con la tierra de los filisteos en un tiempo con el rey Abimelech. Por cierto, ese Abimelech no es el mismo que estuvo anteriormente. Podía ser el hijo de él o a veces se considera un título del rey en ese momento. Pero sí se puede entender que no era el mismo. Es una generación diferente ahora. Perdón. Qué importante el detalle que a veces los pecados de los padres pueden
seguir a los hijos en cierta manera. Sí, claro, cada uno toma su propia decisión, pero nosotros como padres somos influencia en nuestros hijos. Lo que nosotros hagamos, ellos pueden terminar haciéndolo como en un círculo vicioso. En este caso, él lo hizo. E interesantemente, después de que Dios le había rectificado o ratificado la promesa, en los versos 3 y 4, y dijo, porque Abraham fue obediente, aun y cuando Abraham también había mentido. Eso nos recuerda que siempre las promesas de Dios son condicionales a él, y en este caso él es incondicional, él decide a quién se lo da. Aún en medio de esto, uno puede decir, bueno, si era obediente, o al menos va a enseñar que es obediente en una parte más adelante, verso 2 específicamente, cuando dice que se quedó, que no se fue a Egipto. Pero sí, eso nos enseña nuestra condición humana también, que vamos a caer, pero la misericordia de Dios es tan grande que cuando intentamos hacerlo, aunque fallamos en otras cosas, el Señor viene y cumple lo que dice. Porque específicamente le dijo, quédate, no te vayas. Y dice que después de esa situación con su esposa, y cuando incluso el rey Abimelech dijo, aquí está tu mujer, y dice, quien la toque, va a morir. Interesantemente, esta era una tierra pagana, había muchos dioses paganos, pero tenían el temor de Dios por alguna manera, y decían, vamos a pecar. A veces incluso las personas que no han recibido a Jesús en su corazón pueden tener una capacidad moral mucho más que nosotros los que nos llamamos seguidores de Cristo. Qué importante es entender y buscar la obediencia al Señor, alejarnos del pecado en lo posible, ser honestos, tomar responsabilidad de nuestra acción y esperar que Dios nos guarde. Y Dios nos va a guardar si nosotros le confiamos en no solamente su palabra, entendiendo su carácter. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y le bendijo Jehová. Número 1, se quedó. Número 2, dice que sembró. Le creyó a Dios aún en medio de la sequía, de la hambruna. Y dice que Dios lo bendijo. La obediencia, queridos hermanos, amigos, eso nos podemos llevar el día de hoy. La obediencia al Señor nos va a traer una bendición, no solamente monetaria, pero una bendición en nuestras vidas, esa bendición que se multiplica de la misma manera como nosotros con nuestras acciones podemos perjudicar también las acciones de nuestros hijos, también nuestra obediencia va a traer una bendición para nuestros hijos y nuestros nietos, nuestra familia, a cada uno de nosotros. Y Dios le bendijo, ¿verdad? Y lo hizo poderoso, dice. Y al final, y esto vamos a seguir en la siguiente meditación, todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había bendecido. Pero dice de que el pueblo, viendo que era poderoso, ya le empezaban a tener que envidia. Cuando usted y yo tratamos de ser obedientes a Dios, cuando somos obedientes a Dios y a su palabra, lo bueno es que estamos aprendiendo todos los días, y el Señor empieza a traer las bendiciones. Número 1, mantenga los pies en la tierra, que la bendición viene de Dios. No es porque tú y yo seamos guapos, bonitos, ¿verdad? Es por el amor que Dios nos tiene. Entonces siempre es importante mantener la humildad. Pero aunque usted y yo mantengamos la humildad y dar la perspectiva y el honor correcto de dónde viene todo, que es a través de Él, nuestro Padre Celestial, a través del Señor Jesús y su Espíritu Santo, ¿qué cree? Va a haber envidia, van a haber situaciones en las que las personas no van a estar contentas. Y a veces es porque las personas se dejan, o incluso nosotros nos dejamos usar por el diablo, por el enemigo. No vivamos de esa manera, hermanos, amigos, familia. Busquemos que esta palabra sea entretejida en nuestro corazón el día de hoy, una palabra preciosa. Le doy gracias al Señor por ella. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por este día que nos das. Un martes tempranito en la mañana, alistándonos para la tarea que tú nos tienes el día de hoy. Señor, protégenos en lo que hagamos.
guíanos, llévanos con bien a nuestro destino, tráenos de regreso a casa también. Pero mientras tanto, en ese camino de este día, ayúdanos, Señor, a poder ser testimonio de quien tú eres, a platicar contigo, a poder escuchar tu voz para que nos des dirección en lo que tenemos que hacer, así como hizo Isaac. A pesar de que veamos una situación que se mira difícil, que nosotros podamos confiar en ti, que escuchando tu palabra, sabiendo el propósito que tú tienes para nosotros y lo que tú quieres que hagamos, que nosotros podamos seguirla. Sabemos que debemos ser obedientes, debemos escucharte, debemos apartarnos del pecado, debemos ser un ejemplo para nuestra familia, para que no repitan los errores que nosotros estamos cometiendo o que hemos cometido anteriormente. Gracias por tu misericordia, porque todo el pacto que tienes, que tuviste con tu hijo Abraham, Isaac, y los que ahora no somos llamados cristianos, también se aplica a nosotros. Depende todo ese pacto en ti. Y damos gracias por eso. Porque tú eres un Dios que no varía, que no cambia. Porque tú dices en tu palabra más adelante, yo soy el que yo soy. Y así es, tú eres quien tú eres. Y qué lindo poder conocerte. Bendice a mi familia, a mis hermanos en la fe y a aquella persona que va a escuchar esta palabra y que se va a edificar con ella de la misma manera como los que estamos oyéndolo está pasando en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, Señor. Te doy gracias, así como dice la alabanza, porque yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y todo esto lo oramos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo el pueblo dice amén. Que el Señor me los bendiga.